Hola a todos, soy Gonzalo de Ayala y a continuación les presentaré un tema de vital importancia para el ejercicio profesional del derecho, el tema denominado fronteras éticas de la profesión. El derecho como disciplina normativa está intrínsecamente ligado a la ética, ya que ambas comparten el propósito de orientar la conducta humana hacia el bienestar y la justicia. Mientras que el derecho, por un lado, establece reglas objetivas y coercibles que regulan la vida en sociedad, por otro lado tenemos a la ética, que actúa como una brújula moral que guía las decisiones más allá del cumplimiento estricto de las normas legales. En la presente exposición, en el presente video, conoceremos ampliamente las fronteras éticas de la profesión, así como teorías, casos ilustrativos, ejemplos, también por supuesto características, ventajas, también por supuesto virtudes, defectos y también postura personal y finalmente las conclusiones. Empezamos definiendo qué son las fronteras éticas de la profesión. La ética profesional en el derecho puede definirse como el conjunto de principios, valores y normas de conducta que orientan el ejercicio de los juristas. Es importante destacar que asegurar de que la actuación de los juristas esté alineada con los ideales de justicia, equidad, respeto a los derechos fundamentales es el mayor anhelo de la ética. El derecho no existe en un vacío, sino que interactúa constantemente con los valores y principios éticos de la sociedad en la que se opera. Por ello, la ética profesional es esta disciplina que trasciende las reglas técnicas y normativas para incorporar dimensiones de carácter moral. Esto implica que los operadores jurídicos, como abogados, jueces, fiscales y notarios, deben actuar con integridad, honestidad y responsabilidad, tomando decisiones que no solo cumplan con la ley, sino también que sean moralmente aceptables. Conoceremos a continuación las teorías relacionadas con las fronteras éticas de la profesión. En principio tenemos el deontologismo. Esta teoría, desarrollada por Immanuel Kant, se centra en el deber como principio rector de la ética. Según esta teoría, las acciones se consideran correctas o incorrectas no por sus consecuencias, sino por la intención con la que se realizan y su conformidad con los principios universales. La siguiente teoría es el utilitarismo, que es desarrollado por Jeremy Bentham. Esta teoría evalúa las acciones éticas según su capacidad para maximizar el bienestar general o la felicidad colectiva. En esta teoría, lo correcto es aquello que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas, mientras que las acciones que generan daño o sufrimiento son moralmente incorrectos. La siguiente teoría es la teoría de la justicia. La teoría de la justicia propuesta por John Rawls se basa en la idea de que una sociedad justa es aquella que garantiza la igualdad de oportunidades y respeta los derechos básicos de todos sus miembros. Además, esta teoría introduce el concepto de el velo de ignorancia, un ejercicio mental en el que los individuos deben diseñar las reglas de la sociedad sin conocer su posición social, económica o personal para que ésta no influya en la imparcialidad de sus decisiones. Por otro lado, tenemos la ética del discurso. Esta teoría propone que la ética del discurso como un modelo basado en la deliberación racional e inclusiva, donde las normas técnicas y jurídicas deben surgir de un diálogo libre de coacciones, donde todas las partes afectadas puedan participar en igualdad de condiciones, es decir, se convoca el más amplio consenso y participación de las partes. La siguiente teoría es la ética de la virtud, desarrollada por Aristóteles. Se enfoca en el carácter moral del individuo en lugar de sus acciones específicas. Según esta teoría, la ética consiste en cultivar virtudes como la honestidad, la prudencia, la justicia y el coraje. A continuación también conoceremos las características de la ética en el derecho. En primer lugar tenemos la normativa y orientativa. Esta establece un conjunto de principios y valores que regulan la conducta de los profesionales del derecho. Estos principios, aunque siempre están codificados en leyes, actúan como reglas de referencia obligatorios para garantizar la práctica jurídica responsable y justa. También, por supuesto, tenemos la dialéctica. La ética jurídica tiene un carácter dialéctico, ya que implica un constante equilibrio entre las normas jurídicas y los valores éticos. Aunque el derecho se basa en reglas objetivas y formalizadas, su aplicación siempre está influenciada por principios morales y éticos. Por ejemplo, un juez debe aplicar la ley
pero al mismo tiempo considerar los valores subyacentes de dicha norma, como la equidad o la proporcionalidad. Por otro lado, tenemos otra característica que es la práctica. La ética en el derecho es eminentemente práctica, ya que se aplica a casos concretos y a las decisiones cotidianas de los operadores jurídicos. Esto significa que no basta con tener un conocimiento teórico de los principios éticos. Estos deben integrarse en la práctica diaria del derecho. Otra característica que son los fundamentos. Aquí la ética en el caso se basa en fundamentos que reflejan los valores esenciales de la profesión jurídica y su propósito en la sociedad. También, por supuesto, tenemos la justicia, que este es el objetivo, el mayor anhelo del derecho y el principio esencial de la ética. Desde una perspectiva ética, la justicia implica actuar de manera imparcial, equitativa y en conformidad con los valores fundamentales de la sociedad. También tenemos la confianza social. Este es una característica importantísima que últimamente se ha ido perdiendo, que consiste pues en un concepto clave en la ética, porque los ciudadanos confían en los operadores, deben confiar en los operadores jurídicos que protegen sus derechos y garantizar la justicia, asimismo en el sistema. A continuación presentaré los dilemas éticos jurídicos a través de ejemplos. El primer caso, defensa de culpables reconocidos. Un abogado defensor tiene el deber de garantizar que todos los acusados reciban una defensa justa, incluso cuando sabe que su cliente es culpable. Este definitivamente es un dilema ético legal. También tenemos el siguiente caso, el siguiente ejemplo, que es el uso de pruebas obtenidas ilícitamente. Cuando un fiscal enfrenta un dilema ético, cuando tiene en su poder una prueba clave obtenida de manera ilegal, como una grabación no autorizada, aunque esta prueba podría garantizar la condena del culpable, ¿no? También presentaremos las debilidades y fortalezas. Las debilidades, hemos identificado 5, tenemos la ambigüedad en los límites entre lo legal y lo ético, la falta de formación ética integral, la presión de intereses políticos o económicos que siempre existen, sobre todo en nuestro país, el exceso de la burocracia, otro problema que también existe en nuestro país de sobremanera, y finalmente la desconexión entre normas jurídicas y valores sociales, que es importante destacar. Las fortalezas, tenemos en principio que promueve la protección de los derechos humanos, la ética. También ofrece un marco para formar las decisiones responsables. También tenemos otra característica que favorece la resolución de conflictos con justicia y equidad, por supuesto es una característica de la ética. Y finalmente genera profesionales con integridad y compromiso social. Eso es importante destacar. La postura personal en el presente trabajo consiste en que, pues, la ética debe prevalecer como el principio rector de la profesión jurídica, incluso en situaciones donde las normas legales permitan cierto grado de flexibilidad. El derecho no puede separarse de la ética, ya que su propósito último es garantizar la justicia y proteger los derechos fundamentales. Las propuestas concretas rentables y viables, en el presente caso, es fortalecer las enseñanzas en la ética profesional, crear comités de ética independiente, establecer un código de ética unificado y también, por supuesto, implementar campañas de conciencia y también sensibilización sobre la importancia de la ética, incorporar la mediación ética en procesos legales. Y finalmente concluimos que la ética es un componente esencial en la profesión jurídica, ya que guía a los operadores del derecho hacia decisiones que no solo son legales, sino también justas y responsables. Resalto, la ética jamás debe separarse del derecho.